Antes de empezar con este capítulo, quiero recordarles que las membresías del canal ya están activas. Si quieres apoyar al canal y ayudarme a seguir trayendo las historias que tanto disfrutas, puedes unirte y aportar tu granito de arena. Sin más que decir, que comience el capítulo. Capítulo 11. El arresto. Semanas después, a las horas de la madrugada, en el aeropuerto internacional de la gigante y moderna ciudad de Tokio, se estaba dando una situación inusual. Una limusina acompañada de camionetas americanas entró casi corriendo a un hangar alejado de la gran terminal. De la limusina bajó un hombre en sus 40, tal vez 50, portando un traje formal de color negro con una corbata verde fosforescente. Este salió casi corriendo hacia el pequeño jet, uno de sus guardaespaldas corrió más rápido y abrió la puerta hacia este. El hombre subió las escaleras y se sentó en el primer asiento que vio, sacando su celular para hacer una llamada, aunque algo lo detuvo. Enfrente de él había una persona que le desagradaba tanto como el té británico. Una mujer alta, de expresión neutral tirando a desagradable, de cabello largo color púrpura oscurecido, portando un vestido negro largo. El hombre la miró extrañado, ella solo tomó un sorbo de la copa de vino que sostenía en una de sus manos y después chasqueó los dedos. Uno de los guardaespaldas entró y cerró la compuerta del jet, los demás guardaespaldas se dieron la vuelta, ahora mirando al hombre. Desconocido. ¿Qué está pasando? ¿Qué haces aquí? Duquesa Tatsuma. Rui. Yo. Tomando una deliciosa copa de vino, ¿qué hay de usted, Asashi Kamiji? Oh, lo siento, perdone mis modales, monarca Kamiji. Asashi. ¿Qué demonios haces en mi jet privado, Tatsuma? ¿Y qué es esto? Rui. Solo vine aquí a conseguir una cosita, que solo usted puede darme. Comento relajada. De su bolso de mano, saca un sobre y de este, saca el papel de la Guardia Imperial, hecho para poner un alto a la coronación de la nueva generación de las 4 familias, y lo deja en la mesa, enfrente de él. Rui. Todo está listo, solo necesito que firme, y con gusto, me iré. El monarca se extrañó y tomó el papel lentamente, lo leyó por encima y ahí es cuando se dio cuenta de que era la petición para llamar a la Guardia Imperial a intervenir a detener la transición de poder de los actuales monarcas y duquesas, a las herederas actuales. Asashi. Vete al diablo, maldita loca. Tira el papel a un lado. Jamás traicionaría a mi hija. Le grito molesto. Rui. Qué mal, pensé que serías más inteligente que la duquesa Kamiji, es una pena que tenga que ser por las malas. La duquesa chasqueó los dedos y uno de los guardaespaldas se paró de su asiento y sacó su arma, poniéndolo directo a la cabeza del monarca Kamiji. Asashi. ¿Qué mierdas piensa que haces? Ustedes trabajan para mí, deberían protegerme a mí, Tatsuma, ¿sabes qué estás haciendo? Soy un monarca. Grito furioso. Rui. El monarca de la familia más débil, el eslabón que se arrastra de los demás. Los Tatsumas controlamos el gobierno, los Usagi Yamas el ejército, y los Tsutsumi inteligencia y espionaje. ¿Qué hacen los Kamiji? Se conforman asegurándose que el bache de alguna prefectura sea tapado en 2 semanas o menos. ¿De verdad deberían asustarme? Asai. Vete al demonio, ¿acaso fuiste tú quien intentó asesinar a mi esposa? Rui. ¿Intentar? No, cariño. Tu esposa tuvo un accidente de automovilismo el cual es fácilmente comprobable, la mejor parte, al estar en Estados Unidos, el cual sufre de la mala fama de tener calles inseguras, conductores malos, y altos indicios de accidentes debido a conductores ebrios. No hay culpables. Asashi. Voy a matarte, no te saldrás con la tuya. Amenazó furioso. Rui. ¿Matarme? Eso es demasiado, ¿sabes? Además, solo tienes que firmar el papel y me iré, así de fácil y así de sencillo. Sería muy malo dejar a tus 2 hijas huérfanas, ¿no? Asashi. Deja a mis hijas fuera de esto. Rui. Firma y ya, no es tan complicado. Ordenó calmada. El monarca miró la situación, no había mucho que podía hacer. Se resignó con un suspiro, sacando un bolígrafo del bolsillo de su chaqueta, firmó el documento. La duquesa Tatsuma sonrió levemente, tomando el papel y volviéndolo a guardar. Rui. Gracias, monarca, tenga un viaje. La dama, acompañada de los guardaespaldas, abrieron la compuerta del jet y se bajaron de este. Los pilotos se montaron y saludaron tímidamente al monarca y se dirigieron hacia la cabina. Con la duquesa Tatsuma, ella siguió hasta una limusina estacionada al fondo del hangar. Se montó y hizo la seña para dejar el lugar, con su misión ahora conseguida. Al lado de ella, un joven en vestimenta profesional probablemente entre 19 y 20 años, un poco más bajito que ella, miraba extrañado, él era su asistente personal. Asistente.
Duquesa, ¿no cree que es demasiado irresponsable dejarlo ir así sin más? Rui. No, ya que no vivirá para contarlo. La ruta más rápida hacia Estados Unidos es yendo a través del Océano Pacífico, haciendo una parada a escala en Hawái. Ahora mismo se está dando una huracán categoría 5 por esos alrededores, hay demasiada turbulencia, y aunque los pilotos son experimentados, el avión está trucado para fallar después un tiempo. Explico relajada. Asistente. Ya veo. Rui. La historia oficial que la Guardia Imperial recibirá. La duquesa Kamiji, durante un viaje vacacional a Estados Unidos, sufre un accidente de automovilismo y pierde la vida. El monarca Kamiji, desesperado por saber de su esposa, toma el vuelo directo sin importarle las condiciones del clima y su avión privado se pierde en el gigante Océano Pacífico. Dos muertes trágicas que van de la mano, investigarán, pero no habrá mucho que investigar. Dijo fríamente. Asistente. Entiendo. Asintió, relajado. Rui. Larguémonos de acá, tengo cosas que hacer. Tengo una reunión con la Guardia Imperial. El convoy arrancó con rapidez saliendo del hangar y dirigiéndose hacia la salida del aeropuerto. Era hora de que la duquesa jugara sus cartas en el asunto, y eso le iba a costar caro a las herederas, más a una que a otras. Horas después. En lo alto del edificio, decorado con líneas doradas y pequeños toques verde esmeralda, podemos ver la oficina del director de la Guardia Imperial. En la sede principal de esta en el centro de Tokio, estaba pasando algo inusual. La oficina estaba parcialmente rodeado por ventanales, dando una vista muy buena a los alrededores de la prefectura, adornado con la simpleza de un hombre viejo. Una mesa grande acomodada simétricamente, estantes con libros y documentos, estatuas de samuráis en cada esquina y en la pared, una pequeña línea de tiempo de todos los emperadores de Japón, todos Midoriyas, incluyendo los actuales. Las tres cabecillas de la Guardia Imperial se encontraban reunidas. Gran Torino, detrás de su mesa comiendo unos teriyakis, Mandalay viendo reportes del entrenamiento de los nuevos reclutas y Aux hojeaba otros documentos en su tableta. Aux. ¿Ya escucharon lo que le pasó a la duquesa Kamiji? Mandalay. ¿Qué pasó ahora? Gran Torino niega, aún comiendo sus teriyakis. Aux. Me acaban de informar que la duquesa murió en el Centro Médico General de Los Ángeles en la ciudad de Los Ángeles hace un par de horas. Un conductor ebrio le llegó a su carro, al costado del lado del conductor. Estuvo crítica por un rato y después pereció a sus heridas. Los dos altos cargos dejaron de mirar y hacer sus cosas para fijarse en el vicepresidente. Su expresión, que usualmente demostraba sobradez y tranquilidad, ahora mostraba seriedad. Gran Torino. Una horrible pérdida, no lo negaré. ¿Ya se le informó al monarca y a la heredera de la familia Kamiji? Aux. El monarca estaba al tanto desde el principio, tengo informes que tomó un avión privado una hora después del accidente, debería estar llegando a Hawái en menos de una hora para rellenar tanque y volver a volar. La heredera Kamiji, sí que no estoy al tanto si sabe o no, supondré que no, ya que paso a altas horas de la madrugada. Gran Torino. Ya veo. Aux, te encargo que le informes personalmente a la heredera Kamiji que la Guardia Imperial expresa sus más grandes condolencias, y empieza las preparaciones para transportar el cuerpo de la duquesa Kamiji a tierras natales. Una vez aquí, te encargarás de agendar el funeral. Solo familia y miembros cercanos a la familia podrán asistir, cualquier otra persona o organización están vetados. ¿Entendido? Aux. Entendido. Gran Torino. También, ponte en contacto con el FBI y la LAB para investigar por completo la muerte de la duquesa. Recuerda conversarlo con el presidente y su gabinete antes de dar la orden, accidente o no, estamos obligados a saber cada mínimo detalle. Aux. Eso Jare. El joven se levantó de su asiento, acomodó su traje y caminó hasta la salida de la gran oficina. Al abrir la puerta, se vio sorprendido al encontrar a la duquesa Tatsuma a punto de tocar la puerta. Dio 2 pasos atrás y la dejó entrar, se fijó en Gran Torino, quien le hizo la seña que continuara con su misión. Él asintió y salió de la oficina, dejando solamente a la duquesa, al director y a la comandante superior en la gran sala. Gran Torino. Pero qué sorpresa. Le hace una seña a Mandalay, dejándole saber que se encargaría él. Duquesa Tatsuma, no esperaba verla en mi oficina hoy, sabe que es de muy mala educación presentarse sin avisar. Rui. Lo sé, director Torino, pero estoy aquí por algo de gran urgencia. Gran Torino. Si se trata de la reciente muerte de la duquesa Kamiji, no se preocupe, ya estamos al tanto y he puesto a los mejores para que se encarguen del asunto. Rui. ¿La duquesa Kamiji murió? Mandalay. Director Torino, creo que ella se refería a otra cosa. Rui. Dios mío, yo no esperaba enterarme de eso. Gran Torino.
Vaya directo al grano, ¿qué quería decirme? Rui. Espere, deme un segundo, me estoy recuperando. Respira hondo un par de veces, y se recompone. Estoy aquí para entregar la petición formal por parte de los altos mandos de las 4 familias. La duquesa dejó una carpeta en la mesa del director. Gran Torino terminó de comer el teriyaki que tenía en la mano y después abrió la carpeta, encontrándose con 4 copias del mismo papel, todos con la firma de 4 personas diferentes. La primera de la misma duquesa, la segunda mano derecha del monarca Usagiyama, la tercera de la duquesa Tsutsumi y la cuarta por parte del monarca Kamiji. Gran Torino. Pongo mi solicitud para que se investigue a las actuales herederas de las familias Tatsuma, Tsutsumi, Usagiyama y Kamiji bajo la sospecha que no son aptas de tomar el cargo de monarcas, debido a posibles conspiraciones en contra del liderazgo tradicional y el uso de vacíos legales para tomar control total sobre las diferentes instituciones gubernamentales del gobierno federal y estatal japonés. Repitió la razón lentamente. Mandalay. Duquesa Tatsuma, ¿está segura de lo que está haciendo? Una acusación así es grave y podía costarle la vida a las herederas, al igual que a usted y quienes firmaron la petición. Rui. Estoy más que segura, algo me dice que están usando y manipulando al indefenso emperador para sus sucios planes. No puedo permitir que eso suceda. Mandalay. Usted tiene la última palabra, director. El director tomó otro teriyaki de la taza que tenía al lado y lo mordió lentamente. Bajo la mirada de ambas damas, podías escuchar el crujido que hacía cada vez que le daba otro mordisco, incluso, las migas cayendo a la mesa cortaban la tensión en el ambiente. Gran Torino. El emperador no hará nada, lo tengo más que claro. Esta era la petición que la Guardia Imperial buscaba. Mandalay, sé que fuiste la primera en aconsejar una intervención a las actuales herederas cuando sucedió el incidente de Tokio, algunos meses atrás, así que te encargo personalmente que conduzcas la investigación y si es necesario, lleves a un juicio militar. Mandalay. Entendido director. Gran Torino. También hazme el favor de informarle al emperador de todo antes o durante el arresto de las herederas en el caso que suceda uno. Rui. ¿Informarle al emperador? Preguntó genuinamente desconcertada. Gran Torino. Pues sí, estamos arrestando a las futuras monarcas o duquesas, lo que sean a este punto, prácticamente a las esposas del emperador. No es bonito cuando tus soldados vienen y arrestan a tus prometidas sin decirte nada. Mandalay. ¿Acaso hay algún problema de que el emperador se entere? Rui. No, para nada. Gran Torino. Perfecto, ya las dos se pueden ir. La comandante, de la misma altura de la duquesa, se levantó de su asiento y empujó ligeramente a la duquesa para sacarla de la oficina, al mismo tiempo que ella se iba. Al cerrar la puerta, samuráis aparecieron y empezaron a hacer guardias en la entrada de la oficina. Ambas caminaron lado a lado a través de las oficinas de otros altos funcionarios de la Guardia Imperial, encargados de otras áreas, hacia el elevador. Al llegar, ambas entraron y le dieron para ir hacia el estacionamiento subterráneo. Rui. ¿Puedo decir algo? Mandalay. Si es importante, sí, de resto, no. Rui. Bueno, mi hija suele guardar todo en un pequeño diario, lleva haciéndolo desde que tiene 16, no sé si sirve, pero, podría encontrar algo útil. Mandalay. ¿Y dónde puedo encontrar el dichoso diario? Rui. Probablemente en su torre, la Torre Damisela en aquí mismo en Tokio. Mandalay. Gracias por la información. El elevador llegó a su destino y ambas se bajaron y tomaron caminos distintos. La duquesa fue directo hacia el convoy que la esperaba mientras que Mandalay se acercó a una camioneta Toyota de color negro. Ambas se montaron en sus respectivos vehículos y salieron del estacionamiento subterráneo del edificio. El convoy de la duquesa desapareció en las calles, mientras que Mandalay se paró a pocas calles de la sede. Minutos después, un montón de autos y camionetas de color negro salieron con rapidez del estacionamiento. Samuráis de la Guardia Imperial ya habían sido alertados de la orden del director, y siempre tenían que trabajar con rapidez y precisión cuando se trataba de personas con poder, como las herederas de las 4 familias más poderosas de Japón. Rato después, en el comedor de la mansión heredera. Las puertas se abrieron con una lentitud elegante, los sirvientes de la mansión entraron en par y dejaron los platos enfrente de los protagonistas. Cada plato, hecho a la preferencia de cada uno. Cuando estos se retiraron, todos empezaron a comer a excepción de Izuku. Izuku vio a todos lados y se fijó que estaban todos a excepción de Burnin, algo que lo extraño, ya que siempre era puntual y jamás faltaba, mucho menos al almuerzo. Izuku. ¿Alguna sabe dónde está Moe? Ryukyu levantó la cabeza, pensó y después negó, Mirko negó directamente y Lady Nagant tanteó la cabeza para después negar. Izuku.
¿No creen que deberíamos ir a buscarla? Es raro que no aparezca para el almuerzo. Ryukyu. Ella está aquí en la mansión, capaz se quedó dormida, deja de darle tantas vueltas al asunto, pequeño. Dijo, intentando disfrutar de su comida. Izuku. Sí, pero, no sé, me preocupa. Mirko. ¿Y por qué no vas tú? Si tanto te preocupa. Izuku. Supongo que tienes razón. Se levantó de su asiento y salió del comedor con camino a buscar a la heredera Kamiji. Las demás siguieron comiendo sin darle tanta importancia. Que alguna de ellas faltara al almuerzo no era una ocurrencia rara, las 4 tenían trabajos que a veces pedían más tiempo del que estaban pensando en dar, por eso no tomaron en serio al pecoso. Que Burning faltara no era algo raro, tampoco algo que ocurriera muy seguido. Claro, Izuku le tiene más aprecio a ella que a las demás por obvias razones, así que era normal que él se preocupara más por ella, era algo que le molestaba ligeramente a las demás, pero, no podían hacer mucho al respecto. Después de un rato, todas ya habían terminado de comer. La comida de Izuku, ahora fría, se mantenía intacta enfrente de las 3 mujeres. Lady Nagant. No volvió, creo que definitivamente hay algo malo con Burning. Mirko. O solamente ambos se pusieron calientes. Ryukyu. Cual sea la razón, vamos a checar. Mirko. Te aseguro que no es para tanto. Lady Nagant. Nadie te obliga a ir, Mirko. Ryukyu. Exacto, nadie te está obligando a ir. Ryukyu y Lady Nagant se pararon de la gran mesa del comedor y caminaron hasta la salida, Mirko gruñó para después seguirlas. Las 3 subieron al segundo piso y empezaron a caminar con dirección a donde quedaba la habitación de Burning. Al adentrarse más en los pasillos de la mansión y estar a nada de la habitación de Burning, algo las detuvo a todas, algo que hacía tanto no escuchaban, un llanto, uno fuerte. Se apuraron, se tensaron, usualmente el llanto de lo que parecía ser una adulta significaba malas noticias, muy malas, incluso para insensibles como ellas. Cada paso, el llanto se hacía más fuerte, y se hacía más reconocible. Llegaron a la habitación de Burning y junto a ello, al origen del llanto. Abrieron la puerta lentamente y se encontraron a Burning llorando con fuerzas, aún en su pijama, abrazando a Izuku. Ryukyu fue la primera en dar el paso, en silencio. Hizo contacto con Izuku y este tilteó su cabeza hacia la derecha, ahí residía el teléfono de Burning, lo recogió y se fijó en el contenido de este. Un correo, un sucio y frío correo que anunciaba la muerte de su madre y la desaparición de su padre durante un vuelo. Negó ligeramente y le pasó el celular a Mirko y Lady Nagant, quienes leyeron por encima, pero, entendieron de inmediato el contexto. Cada una tomó asiento donde pudo. Ryukyu se llevó la silla enfrente de la mesa de trabajo de Burning, Mirko se sentó en el suelo al lado de la puerta que daba hacia el closet y Lady Nagant en la cama matrimonial. El ambiente cayó pesado, más para Izuku y Burning, las demás ya estaban acostumbradas a ese tipo de noticias, la diferencia es que al menos para ellas, alguien se dignaba a decirlo en persona y no un correo. El llanto, el sollozo, y los murmullos entre gargajos y baba era lo único que se podía escuchar en la habitación. Burning solo podía pensar en sus padres y cómo iba a ser para lidiar con su situación, la muerte de un monarca y una duquesa en una sola noche era de los más estresante para una familia, más para la heredera, no solo tenía que lidiar con lo sentimental, sino con lo laboral. Ryukyu no podía imaginarse la mala suerte que tenía que tener Burning y la familia Kamiji, no había manera de que el monarca y la duquesa murieran en la misma noche, a veces el destino era cruel, pero, ahí estaba la palabra, a veces. Mirko solo podía dar sus respetos a través de su silencio, por más mala persona, abusiva, instigante y rencorosa que fuese, en el ejército le habían enseñado que si un aliado perdía a sus seres queridos, era justificado dejar sus diferencias atrás y mostrar el debido respeto, por más que sean diferentes y no se lleven bien. Lady Nagant por su lado no paraba de pensar, había algo raro en esto. Ella siempre ha sido desconfiada, así fue criada desde pequeña por las constantes mentiras y falta de verdades en su familia, nunca se creía una noticia así de primera mano hasta hacer su propia investigación, pero, ahora no era el momento de ello. Y finalmente Izuku, él era el único que no sabía cómo reaccionar o cómo ayudarla. Burning siempre ha sido expresiva de la amorosa y bonita familia con la cual crecido. Su hermosa y amigable madre, su fuerte y determinado padre, y una linda y tierna hermana pequeña, de la cual se enorgullecía mucho. No podía imaginarse qué tan mal se estaba sintiendo Burning en este momento. Después de un rato, el teléfono de Izuku se iluminó con la entrante llamada de la comandante superior Mandalay, irrumpiendo el momento de silencio y tristeza del grupo.
Burning se separó del pecoso, quien solo pudo dar una sonrisa avergonzada mientras sacaba su celular y se fijaba en quién lo llamaba. Burning se sentó en su cama y se echó para adelante, mientras se tapaba la cara y seguía sollozando. Lady Nagant puso su mano en la espalda en un intento de consolarla. Ryukyu le hizo la seña al pecoso para que vaya y tome la llamada sin preocuparse. Al salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de él, Izuku solo podía extrañarse al ver el nombre de Mandalay y iluminar su celular. Sin pensarlo tanto, contestó el teléfono. Mandalay. Emperador, le deseo buenas tardes, perdóneme por esta intrusión en su día, pero tengo algo que comentarle que es de suma importancia. Dijo, apenas contestó. Izuku. ¿De verdad es importante? Ahora mismo estoy ocupado. Mandalay. Como dije, es de suma importancia. Izuku. Está bien, ¿qué pasó? Mandalay. Lo espero en la entrada de la mansión. Sin dejarlo decir algo, colgó la llamada. Izuku se fijó que le habían colgado y suspiró cansado, guardó su celular y empezó a caminar hacia la entrada de la mansión, ansioso de volver para seguir acompañando a Burning. Los sirvientes abrieron las puertas dobles de la entrada de la mansión. Izuku salió de esta encontrándose con Mandalay en un atuendo que jamás pensó verla. Venía vistiendo algo parecido al uniforme regular de samuráis de la Guardia Imperial, solo que este se veía más formal, tenía más medallas, cuerdas doradas entre más. Ella estaba recogiendo un fusil de la maleta de su camioneta. Detrás de ella estaba Ama y Matsu, ambas en sus uniformes de samuráis, también traían fusiles. Izuku. ¿Qué está sucediendo aquí? Sus dos guardaespaldas estuvieron a punto de hablar, pero Mandalay levantó la mano, haciéndole la seña de que no dijeran nada. La comandante superior tomó una carpeta de la maleta y se la entregó al pecoso, quien la tomó sin saber qué hacer con ella. Mandalay. Gracias emperador por haber venido con tan poco tiempo de aviso, ese documento le explica en detalle de mi visita. Izuku. ¿Pueden explicarme qué hacen con esas armas? Mandalay. La directiva de la Guardia Imperial y la Corte Imperial han emitido una orden de arresto para las herederas Ryuko Tatsuma, Rumiu Sagiyama, Kai Natsutsumi y Moe Kamiji bajo los cargos de conspiración en contra del liderazgo tradicional, el sistema imperial, la prosperidad de la isla, contra el pueblo japonesas, desestabilizar la cadena de comando, desobedecer diferentes leyes del contrato Midoriya, manipulación de un miembro de la familia real y atentar contra la integridad del emperador. Izuku. Orden de arresto. Antes de que pudieran afirmarle, un helicóptero de la Guardia Imperial llegó con rapidez, posicionándose sobre el tejado del zona central de la mansión. A la par, los grandes portones se abrieron y camionetas negras americanas entraron por montón, deteniéndose en donde podían. Izuku se fijó como todo se llenó de soldados en cuestión de segundos. Estos mismos con fusiles y rifles, vestidos con vestimentas de asaltos con pequeños toques que los identificaban como parte de la Guardia Imperial, empezaron a correr, algunos hacia las puertas principales, otros a los garajes a la derecha y las canchas de tenis y golf de la izquierda. Mandalay desapareció para ir a comandar el arresto de las herederas. Izuku se quedó parado sin saber qué hacer, acompañado de sus dos guardaespaldas. Bajó la mirada, fijándose en la carpeta que le había dado Mandalay antes de irse. La abrió lentamente y empezó a leer con cuidado, sin concentrarse mucho por el ruido que lo envolvía, ya sea de los carros, el helicóptero, los gritos y más. Se presentaba como un caso más, uno abierto por el mismo director Gran Torino, el viejo con el que había hablado tiempo atrás, con la denunciante siendo un nombre familiar, pero al mismo tiempo desconocido, Duquesa Rui Tatsuma. La recordaba perfectamente. Ryuko solía hablar mal de ella constantemente, cada oportunidad que tenía, hablaba mal de su madre, la duquesa. Sabía que ambas se llevaban mal, pero, no entendía qué hacía su nombre acá, pero, después se mostrando los otros nombres. Coronel Superior Tomoko Usagiyama, Duquesa Natsune Tsutsumi, y Monarca Asashi Kamiji. No conocía a la coronel, pero sabía que tenía que ser pariente de Mirko, y los otros dos eran la mamá de Lady Nagant y el papa de Burning, el que desapareció horas antes. Todo el reporte se basaba en palabras de alto significado, cosas burocráticas, citación de leyes del contrato, o civiles, y más, lo extendía por hojas y hojas como si valiera la pena, pero, pudo entender qué era lo que estaban haciendo aquí. Lo había escuchado de Gran Torino aquella vez, una petición formal firmada por las 4 familias, para que investigaran a las herederas, al parecer sucedió.
Lo que le seguía era más texto, pero, en pocas palabras, durante la investigación conducida por Mandalay, donde se registraron diferentes propiedades privadas pertenecientes a sus prometidas, encontraron pruebas de un plan mucho más extenso. Aunque no se incluían pruebas, solo decía que en las propiedades de las 4 encontraron documentos relacionados a futuros planes referentes al puesto de monarcas, ya sean contratos gubernamentales, préstamos, listas de personas y más. En la propiedad de Ryukyu, encontraron una lista de personas a investigar, otra para mandar a matar, registros de conversación con personas importantes alrededor de Europa y Asia, inversiones de grandes sumas de dinero. Lo más notable fue encontrar las piezas de lo que parecía ser un plan para matar a Izuku y que esta pareciera un accidente, aunque el plan no fue destruido y solo quedaban migas, parecía que había sido transportado a otro lugar con rapidez. En la propiedad de Mirko, aparte de encontrar armas ilegales sin registrar, falsificación de ventas de armamento del ejército japonés, quejas, inversiones, registros de conversación entre ella y una milicia privada con el objetivo de falsear un accidente en la autopista para matar a Izuku, también encontraron planos para financiar una que otra guerra en el Medio Oriente en conjunto con algunos políticos americanos y compañías de defensas americanas y japonesas. En las propiedades de Lady Nagant, se encontraron más pruebas de manipulación de fondos, investigaciones a políticos coreanos y americanos, una copia del contrato Midoriya, algo extremadamente ilegal ya que solo la Guardia Imperial podía tener copia de ella. Lo más impactante, fue que encontraron el resto del plan y la narrativa para matar a Izuku en un accidente de automovilismo. También habían pruebas para sugerir otro plan que envolvía un avión. Y finalmente, en las propiedades de Burning, encontraron diferentes tipos de sustancias ilegales, cantidades exageradas de dinero sin justificar, planes para mejorar la infraestructura de grandes prefecturas alrededor de Japón, futuros contratos gubernamentales sin firmar a diferentes empresas extranjeras. También encontraron piezas del plan para matar a Izuku en un accidente, solo que usando un avión, y lo más impactante eran que encontró fotos y registros médicos que confirmaban que fue Mirko quien causó que Izuku perdiera su ojo en aquella vez. Izuku se quedó boquiabierto sin saber qué estaba leyendo. ¿Acaso esos eran los verdaderos planes de sus prometidas cuando se convirtieran en monarcas? No solo era eso, también se fijó que lo querían muerto, o al menos eso parecía. No pudo seguir leyendo ya que sus guardaespaldas le dieron una pequeña palmada en la espalda y le apuntaron a la entrada. Izuku solo pudo levantar la mirada lentamente, y encontrarse con lo que pensó imposible. Samuráis de la Guardia Imperial empezaron a salir. Ryukyu, en su típico traje formal iba con la cabeza en alto, expresión seria, con sus manos esposadas por detrás de su espalda, escoltada por 2 samuráis. Mirko fue la segunda, en ropas casuales, iba esposada, forcejeando con los 5 samuráis que tuvieron que ser asignados para poder escoltarla fuera de la mansión. A través de todo el ruido, todavía podías escuchar todas las obscenidades y amenazas que soltaba. Lady Nagant la tercera, en su uniforme de su agencia de inteligencia, iba cabeza baja, espalda encorvada, parecía derrotada con una expresión consternada, como si hubiera perdido algo más grande, como si el arresto significara otra cosa. Y finalmente Burning, todavía en su pijama, era casi arrastrada por los soldados, les gritaba a todos que la dejaran en paz, incluso decía que iba a tener la placa de todos ellos, que esto era injusto. Izuku tragó seco y ahí hicieron contacto visual, las 4 se fijaron en el pecoso antes de ser puestas en una tanqueta blindada, cerrando la puerta de esta con fuerzas. Varios soldados se montaron en unas cuantas camionetas y empezaron un convoy, retirando a las herederas acusadas del precinto de la mansión. El helicóptero empezó a seguir a la tanqueta, y Izuku solo podía mirar sorprendido, confundido, extrañado, aliviado y asustado. Mandalay apareció nuevamente mientras hablaba por la radio colgando de su hombro. Ella se acercó a Izuku y sus guardaespaldas. Izuku. ¿Qué pasará con ellas? Mandalay. Serán transportadas base principal de la Guardia Imperial. Izuku. ¿Te refieres al edificio ese? ¿A la sede? Mandalay. La sede es para uso administrativo y de oficina, la base principal es donde se la magia, ahí serán encarceladas hasta que la corte marcial decida cuándo será la fecha de su juicio. Izuku. ¿Y cuándo será la fecha? Mandalay. Podría tomar un par de semanas, incluso meses. Izuku. Ya veo. Mandalay. Las primeras redadas ejecutadas, encontramos pruebas suficientes para intuir que la petición de las 4 familias tenía razón, por eso se ejecutó la orden de arresto en las herederas.
Con eso, la Guardia Imperial pondrá toda su atención en este caso, y una vez que se intuya que hemos recopilado toda la evidencia necesaria, el juicio tendrá fecha. Izuku. Y no hay manera de que, bueno, se pueda adelantar. Mandalay. Emperador, le recomiendo que no piense en ellas por el tiempo que se avecina. Debido a su arresto, y las pruebas encontradas, las familias Tatsuma, Usagiyama, Tsutsumi y Kamiji han sido relevadas de sus cargos, bajo la sospecha de que podrían haber más miembros implicados en este caso. Le toca a usted asumir la responsabilidad como el legítimo emperador de Japón. Dijo seria y algo orgullosa. Izuku. Ok. Se queda callado por unos segundos. Espera que. Mandalay. Así como lo escucho, es hora de que tome el manto como su familia lo hubiera querido, la transferencia de poder está ocurriendo mientras hablábamos, y estamos preparando su primer encargo como emperador. Izuku. Encargo. Pero yo no sé cómo manejar algo, Ryukyu y las demás siempre se encargaban de eso. Mandalay. La Guardia Imperial estará a su lado asegurándose que lo haga de maravilla. Ahora, hoy es enero 20, ¿sabe qué significa? Izuku. Que hoy metieron presas a mis prometidas. Mandalay. Aparte de eso, hoy asume el nuevo presidente de los Estados Unidos de América, nuestro mejor y gran aliado desde la Segunda Guerra Mundial, y como de costumbre, él vendrá personalmente a visitar Japón. En el pasado, tendría una reunión con los monarcas y duquesas, aprobándolos y asegurándose que tuvieran los intereses americanos y el bien en los japoneses como su mayor prioridad. Izuku. Él, el presidente, de los Estados Unidos, de América. Mandalay. Así es, conocerás al hombre más influyente y poderoso del mundo, ¿no estás emocionado? Lo primero que captó su atención al terminar de hablar fue el golpe. Mandalay bajó la mirada y se fijó que Izuku había caído desmayado, solo pudo suspirar para después negar. Mandalay. Tendremos que trabajar en eso, Amai, Matsu, llévenlo a su habitación para que descansen, avísenme cuando despierte. Ambas samuráis asintieron y levantaron al pecoso con cuidado del suelo, para empezar a caminar al interior de la mansión. Mandalay negó ligeramente y se fijó como los soldados empezaban a hacer guardia, lo que significaba que la parte del asalto había terminado. Y ahí empezaron a llegar más autos, por parte de criminología, detectives y otros de la Guardia Imperial, estaban asaltando toda propiedad, cada lugar a nómina de las herederas estaba siendo registrado por más pruebas, la mansión también iba a ser revisada de arriba a abajo para ver si conseguían algo. Era un proceso tardado y tedioso, y como comandante superior, con solo un año en el puesto, era la primera vez que tenía que lidiar con tanto estrés. Primero que todo, dos midorillas de sangre real se presentan de la nada, ahora tenía a herederas corruptas y finalmente tenía al presidente de los Estados Unidos viniendo a su visita de cada 5 años, todo en cuestión de 5 o 6 meses. Según protocolo, un emperador tenía que ser educado como tal desde que nace, para que crezca con esa mentalidad de líder, que esté preparado para manejar cada una de sus responsabilidades y saber responder en caso de que algo suceda bajo su mandato, al igual que los monarcas, quienes tenían un periodo de tiempo de 5 años. Ahora, con las herederas fuera del juego, todo se pone patas para arriba. Cada presidente americano, una vez que llega al poder, se le informa por parte del Departamento de Estado que tiene que aprobar a los monarcas y duquesas japoneses. Japón es un punto estratégico importante para el gobierno americano y no pueden permitirse tener a gente no confiable en los puestos, es por eso por lo que cada que ves que alguien nuevo llega a la oficina oval, es obligatorio que visite Japón para asegurarse que los monarcas sigan los mismos ideales y interés que este. La Guardia Imperial había planeado que las herederas eran quienes se presentarían ante el nuevo presidente americano, pero, con su arresto, y el posible vínculo que más miembros de sus respectivas familias estaban metidos en este esquema de corrupción a gran escala, solo quedaba Izuku como legítimo miembro de la familia real, el único capaz de tomar la corona. Con solo una semana antes de que llegue el presidente para su visita. La Guardia Imperial tenía que hacer magia para que Izuku, un adolescente normal, tímido y con traumas, tenga la posibilidad de ser aprobado como emperador y dirigente de Japón. Más que magia, tenían que tener suerte, estaban apostando todo al verde, y esta sí que era una apuesta difícil de ganar. No familias, no herederas, no monarcas o duquesas, solo Izuku, era lo único que tenían, era una carrera contra el tiempo. Y con esto llegamos al final de este capítulo. Si te ha gustado la historia, recuerda dejar tu me gusta y suscribirte al canal. En la descripción tienes el enlace a nuestro servidor de Discord, donde podrás unirte a la comunidad, hablar conmigo, recibir notificaciones de nuevas historias, y mucho más.
Sin más que decir, este ha sido Mr. Pogo, nos vemos en el siguiente capítulo.